gramos de agua a 40 grados, con 20 gramos de agua a 80 grados y con 40 gramos de agua a 20, se obtiene 70 gramos de agua a... Bien, analizamos el problemita. Otra vez un problema de mezclas. Y nos dice, si se mezclan 10 gramos de agua a 40 con 20 gramos de agua a 80, tenemos a 40 grados centígrados, tenemos una cierta cantidad de agua. ¿Cuánto de agua? No lo sé, ponle M1. Y otra cantidad de agua a 80 grados centígrados. Otra cantidad de agua. Agua. ¿Cuánto de agua? No lo sé, ponle M2. ¿Ya? Agua fría y agua caliente, si los comparamos. Estas dos cantidades de agua se mezclan, ¿sí? Se mezclan, aunque se dice, ¿no? Si se mezclan 10 gramos de agua, sí tenemos la cantidad de agua, 10 gramos de agua a 40, con 20 gramos de agua, sí tenemos las masas. Hay un tercer dato más. Ya, 20 gramos y con 40 hay una tercera cantidad. Ya, hay que poner una tercera cantidad. Dice que es de 40 gramos y otra que está a 40. Hay tres cantidades de agua. Bueno, ya. No eran dos, eran tres. También agua. Más a 2, 10 gramos. Ya, de nuevo. Se mezclan 10 gramos de agua a 40 grados con 20 gramos de agua a 80 y con 40 gramos de agua a 20. Ya está. Se obtienen 70 gramos de agua a... Juntamos las tres cantidades de agua en un recipiente, un poquito más grande. Las tres cantidades de agua. Ahí está. M1, M2, M3, los juntamos. Si juntas 40 más 10, 50 más 20, 70. Por eso dice, obtenemos 70 gramos de agua. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Está juntando estas aguas con esta caliente. Profe, al juntar agua, el de más temperatura pierde calor. Al perder calor, se enfría. Pierde calor. El calor que pierde él, por eso baja su temperatura. Pero el calor que pierde él lo ganan los que tienen menor temperatura. Al ganar calor, estos aumentan su temperatura. Tanto 1 como 2 aumentan su temperatura. ¿Se entendió? Los de más temperatura pierden calor, bajan temperatura. Lo que pierde uno los gana lo de menor temperatura. Por eso al ganar calor aumentan su temperatura. Y aplicamos la ley. La ley dice, la sumatoria de los calores me debe dar 0. Cuando hay mezclas, la sumatoria de los calores transferidos me debe dar 0. Esa es la ley. Profe, o sea que si sumo los calores, el calor de 1 con el calor de 2 y con el calor de 3 me debe dar 0. Sí. A ver, profe, el 1 aumentó la temperatura. Si cambia de temperatura, ¿qué calor es? Más Z. Acuérdate, cada vez que vea cambiar temperatura es calor sensible, más Z. Para 2, también cambia de temperatura, otra más Z. El 3 también cambia de temperatura, otra más Z. Y se iguala a 0. Ahora la masa de 1, 40. El calor específico, agua, 1. La variación de temperatura del primero, de 20 a temperatura de equilibrio, la variación es final menos su inicio, o sea, T menos 20. Ya tengo por el primero. La masa de 2, 10. Calor específico es agua, 1. Variación de temperatura, final menos inicio. La masa de 3, este es 3. 20. Es agua, 1. Variación de temperatura,
final menos su inicio. Este empezó en 80, termina aquí en primer equilibrio, pues final menos inicio. Y se iguala a 0. Ahora dividamos toda la ecuación entre 10. Se va 0 entre 10, 0. ¿Se entiende? Y operemos 4 veces la temperatura de equilibrio menos 80 más temperatura de equilibrio menos 40 más 2 temperatura de equilibrio menos 160 igual a 0. Aquí te queda 7 veces temperatura de equilibrio es igual a, acá tienes menos 280, que pasa como 280. Divides, respuesta, 40 grados centígrados. Profe, o sea, la mierda termina aquí. Y esto solo fue un planteo. Lo que manda es la respuesta. ¿Se entendió? Muy bien. Y ya está. Siguiente problema. Problema número 8. Problema 8 dice, dos cuerpos esféricos del mismo material de radios R y 2R, cuyas temperaturas son 45 y 90. Dos cuerpos, uno está a 45 grados centígrados, este tamañito, tiene un radio R. El otro tiene 90 grados centígrados y es más grande. Tiene como radio 2R. Ya está. Cuando se ponen en contacto, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio? Se juntan la esferita chiquita con la esfera grandota. Ya se juntan. Y al juntarlos preguntan cuál es tu temperatura de equilibrio. Pero, a ver. Ese tiene más temperatura. Cuando yo mezclo cuerpos, los de mayor temperatura pierden calor. Y al perder calor, este se enfría. Pierde calor. Lo que pierde lo gana el pequeñito en este caso. Al ganar calor, este aumenta la temperatura. Gana calor. ¿Se entiende? Profe, y de aquí, la ley. La sumatoria de calores me debe dar 0. Ah, o sea, el calor 1 más el calor 2 me debe dar 0. Sí. Y cuando cambia temperatura, ¿cómo se calcula ese calor? Maceta. Otra vez, maceta. Pero hay un dato importante. ¿Cuál dato? A ver, leamos. Dos cuerpos esféricos del mismo material. Mismo material, mismas propiedades frente al calor. ¿Cómo? Mismo calor específico. Entonces, si tiene el mismo calor específico, si dividimos la ecuación entre ese calor específico, esto se va a hacer, entre ese calor específico se va a 0. Ahora, las variaciones, las masas, primero, las masas. Porque no hablan de masas, pero hablan de radios. Son del mismo material, misma composición, misma densidad, solo que este es más grande nada más. Entonces, profe, si son de la misma composición, ¿cuál debe tener más masa? El que tenga más radio. ¿Pero cuánto más? Date cuenta que, profe, si son del mismo material, yo supongo esto, que la densidad de uno es igual a la densidad de 2. Mismo material, esta es densidad por si acaso. Densidad.
Ya, acá ponle. Mismo material, misma característica, puedes poner misma densidad. La densidad es masa sobre volumen. O sea que, profe, las masas son directamente proporcionales a los volúmenes, no a los radios, a los volúmenes. Entonces, profe, la masa 1 sobre la masa 2, volumen de una esfera, 4 tercios pi radio 1 al cubo, 4 tercios pi radio 2 al cubo. Como estas cantidades son iguales, se va. Y me ha quedado que las masas son proporcionales a los cubos de sus radios. El radio 1 es R al cubo, es R cubo. Y el radio 2 es 2R al cubo, 8R al cubo. Simplificando, me ha quedado que la masa de 2, despejando, la masa de 2 viene acá, viene acá, es 8 veces la masa de 1. Eso es lo que puedo sacar al decirme que son del mismo material. Entonces vienes acá, profe, la masa de 2, a ver, la variación de temperatura para el primero, final menos inicio, T menos 45. La masa de 2, 8 veces la masa de 1, variación de temperatura, final. El equilibrio es tu final, este es el inicio del primero. Final equilibrio menos 90, igual a 0. ¿Cierto? Se van tus masas. Y te queda temperatura de equilibrio menos 45 más 8 temperatura de equilibrio menos 720 igual a 0. Acá te quedan 9 temperatura de equilibrio. Esto va a pasar con más. Y lo voy a dejar así, sin sumar, mira. Igual, sin sumar. Y voy a sacar novena toda la ecuación. Novena 1. Novena 80. Operas. Y ya está el problema. 85 grados centígrados. ¿Se entendió? No te ves en este problemita, has aprendido que la masa en una esfera es proporcional al cubo del radio. ¿Sí? Ya está. Siguiente problema. Problema 9. Nos dice, un sólido de 50 gramos y calor específico 0,2 está a una temperatura de 100 grados centígrados. Otro sólido también de 50 gramos y calor específico 0,1 está a temperatura de 70. Se pone en contacto cuál es la temperatura de equilibrio. Y este es un problema bastante fácil, ¿no es cierto? Sí, un problema muy fácil. A ver, veamos aquí. Uno está a 100 grados, el otro está a 70. 70 grados, otro está a 100 grados. ¿Sí? Sólido 1. Y acá pone sólido 2. El sólido que está a 100 grados, ¿sí?, tiene 50 gramos de masa. Está a una temperatura de 100. Su calor específico es 0,2. 2 décimos es 0,2. Ahí está el sólido a 100 grados centígrados. Otro sólido que está a 70 grados centígrados. Ahí está.
Tiene una masa también de 50 gramos, un calor específico de 0,1 que es un décimo. Se ponen en contacto. Los dos se van a juntar. Se van a juntar. Hasta que van a tener una misma temperatura de equilibrio. ¿Cuál es la temperatura? Una vez más, el que tiene más temperatura al juntarse con uno de más temperatura, yo sé que el de más temperatura pierde calor. Por eso se enfría, profe. Y el de más temperatura recibe ese calor. Por eso se calienta, por eso aumenta. Este gana calor, este pierde calor, y la ley dice, la suma de calores me debe dar 0. O sea, el calor 1 más ese calor 2 nos debe dar 0. Y cuando cambia la temperatura, ese calor es calor sensible. Y la fórmula es más Z. Aquí también es más Z. Solo que es para el sólido 1, es para el sólido 2. La masa de 50, mismas masas, se pueden simplificar. Calor específico de 1, un décimo. Su variación de temperatura, inicio, final. Temperatura de equilibrio final menos su inicio, 70. El otro tiene como calor específico 2 décimos. Su variación de temperatura final, este es tu final, siempre cuenta tu final. Termina acá, empieza acá el segundo. Temperatura de equilibrio menos 100, igual a 0. Multiplicando por 10, se va 0 por 10, 0. Operando, temperatura de equilibrio menos 70, más 2 temperatura de equilibrio menos 200, igual a 0. 3 temperatura de equilibrio igual a 270, temperatura de equilibrio sale 90 grados centígrados. Y ya está el problemita. Nada más. ¿Se entendió? Siguiente. Un último problema de calor. Ya terminamos el repaso del calor con este. Sí, ya te digo problemas que te pueden venir ya. También pueden ir más sencillos también por si acaso. Pero ya más o menos cómo te van a tomar, ¿no? Problema número 10 te dice, el calor suministrado a un bloque de 10 gramos, este es un dato, ponle acá, la masa, la masa del cuerpo es de 10 gramos, a ese cuerpo de 10 gramos se le va a dar calor y está representado en la gráfica, ¿ya? ¿Cuál es el cociente entre el calor latente de evaporación y el calor latente de fusión? Aquí vamos a aprender a analizar gráficas. Mira acá, este es un sólido, dice, un bloque de 10 gramos, que según yo leo así, mira, cuando al bloque no le di calor, 0. Lo vamos a analizar en una gráfica, de paso así recuerdas cómo analizar gráficas de calor. Según la gráfica yo puedo sacar este dato. Cuando aún no había calor, había un sólido de 10 gramos a 0 grados centígrados. Había un sólido, ¿sí? Cuando aún no entre calor, que estaba a 10 grados centígrados. A 0 grados centígrados. Ahora, según el problema, cuando le entregué 80 calorías, el cuerpo subió a 40 grados. Cuando a este cuerpo le entregamos calor, hicimos que ese cuerpo suba hasta 40 grados centígrados. Ese cuerpo subió hasta 40 grados centígrados. Entonces el calor que hemos entregado para que cambie su temperatura es un calor sensible. Y ese calor es 80 calorías. Ya leí hasta acá, mira. ¿Se entiende? Luego a partir de ahí, de 80 calorías a 120 calorías, en 80 calorías estaba en 40 grados. Y para cuando ya entregué 120 calorías, seguí en 40 grados. Pregunta, ¿cuánto de calor he entregado aquí?
De 80 a 120. 40. Profe, mire, aquí he entregado calor y no cambió su temperatura. Seguía en 40. ¿En qué caso un cuerpo no cambia su temperatura? Cuando es un cambio de estado. O sea, profe, ahí se ha dado un calor latente. ¿Qué vale cuánto? 40. Y eso ha hecho que el cuerpo solo cambie su estado de sólido a líquido. Y está en 40 grados. Está en 40 grados. ¿Has entendido? ¿Y he entregado cuánto? De 80 a 120, 40 calorías. Ah, este es un calor latente. Sí, de fusión. Y ya está. Ya estamos acá, mira. Ya empezamos acá. Luego estuvimos acá. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Ahora seguimos interpretando. Profe, mire, ahora en 120 calorías y estuve en 40, pero ya lo que he descubierto es que cambió su estado. Ojo, estos 40, aquí, son para cambiar el estado de sólido a líquido. Entonces, esto representa un cambio de estado, de sólido a líquido. ¿Qué cambio es? Fusión. Esa es la fusión en una gráfica. Y acá era estado sólido. Y ahora es líquido. Ah, profe, ahora es líquido. Este es ya líquido. Y estoy observando ahora que de 120, que estaba en 40, ya es líquido. He dado calor hasta 300. ¿Y a cuánto ha subido? ¿Pero cuánto he dado? A ver, ya estaba en 120. De 120 a 300, ¿cuánto de calor he dado? 180 calorías. Y ese calor que he dado ha hecho que cambie la temperatura. A ver, profe, he dado calor a este líquido y he dado un calor de 180 calorías y he hecho que ese líquido suba ¿a cuánto? ¿Suba a cuánto? A 120 grados centígrados. ¿Qué calor es este? Calor sensible. Ya estamos acá, ya estamos acá. Ahora seguimos. De 300 a 500, ¿cuánto de calor has entregado? 200 calorías. Pero mira, estoy viendo que cuando ya entregué 500 calorías, mantuvo su temperatura. Y otra vez, he dado calor y he dado 200. Entonces mira, esto le doy calor, sí. Y sigue en 120. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Cómo puedo dar calor y que se quede en 120? Cambiando el estado. O sea, ese líquido se va a convertir en un vapor. Vapor de ese líquido extraño. Un vapor. A 120. Entonces ese calor que estoy entregando es un calor latente de vaporización. ¿Y vale cuánto? 200 calorías. Y ya he interpretado toda la gráfica en este dibujo. ¿Lo has entendido? Acá has aprendido a interpretar una gráfica. Si acá está cambiando de estado, allá este es de líquido a vapor, acá ya es vapor, ya cambió a vapor. ¿Y esto qué es, profe? El cambio de líquido a vapor. ¿Qué es? Vaporización o ebullición. Por acá. Vaporización. ¿Y cuál es la pregunta del problema? Dice, ¿cuál es el cociente entre el calor latente de vaporización y el calor latente de fusión? Ah, profe, este es el calor latente de vaporización y este es el calor latente de fusión. ¿Y qué es la relación? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la relación entre el calor latente de vaporización con el calor latente de fusión? Esa fue la pregunta. Entonces, el de vaporización vale 200 y el de fusión vale 40, ¿cierto? Operas 5 y respuesta sale enano. Ya está el problema. ¿Has entendido? Muy bien. Ya hemos analizado hasta ahí todo calor. Hicimos temperatura y hicimos calor.
Vamos con siguiente. El problema 11 ya es un problema, ya deja de ser temperatura y calor, ya hemos repasado dos temas muy importantes, sí que es calor y temperatura, para social es muy importante temperatura, demasiado, es un problema, un tema muy sencillo, pero que es todo en los sociales, ¿no? Calor es un tema muy importante de ingenierías. Vamos, pregunta número 11. Dos cargas puntuales, Q1 y Q2, se atraen con una fuerza de 2 newton. Este es otro tema, ¿no? Son cargas eléctricas, fuerza de atracción, ley de Coulomb. ¿Con qué fuerza se atraen cuando la distancia de separación se duplica? Una pregunta muy fácil para sociales, prácticamente esta pregunta, ¿no? Y dice sociales y no te sale. ¿Qué sería, no? Mira, algo tan fácil. Caso 1, dos casos, porque me plantean dos casos. Caso 2, dice, dos cargas puntuales se atraen con una fuerza de 2 newton. ¿Sí? Aquí hay una carguita Q1, ponle aquí. Aquí otra carguita Q2. Se atraen. Entonces debe ser una positiva, otra negativa para que se puedan atraer. Si se atraen, una positiva, otra negativa. Regla, ¿no? Carga de signos opuestos se atraen. Ahí está, con una fuerza eléctrica. Y acá hay una separación. Recordando, ley de Coulomb, cuando hay dos cargas del mismo signo, se atraen. Signos opuestos, mismos signos se repelen, perdón. Y signos opuestos se atraen. Con una fuerza cuya fórmula es, ¿cuál es la fórmula? Constante de Coulomb, producto del valor de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Y según problema, ¿cuánto vale esa fuerza? 2. O sea, eso ya tiene un valor 2 newton. ¿Con qué fuerza se traerán cuando la distancia de separación se duplique? Las mismas cargas, no hablan de cambiar las cargas, las mismas cargas, una carga positiva Q1 con una carga negativa Q2, se siguen atrayendo porque no han cambiado las cargas. Lo que está cambiando es la distancia. Ya no es D, la distancia ahora es 2D. Y quiero, ¿cuánto vale mi fuerza? Si esta fue mi fuerza inicial, o a lo mejor así, ¿cuánto será mi fuerza final de atracción entre ellas? Y aplicamos la fórmula de nuevo. La fuerza tiene como ecuación la constante de Coulomb, producto del valor de las cargas sobre el cuadrado de la distancia, pero la distancia es 2D, ya, pero al cuadrado. Operando, mi fuerza final va a ser igual a constante de Coulomb, producto del valor de las cargas, y esto al cuadrado. Profe, al cuadrado, este es 4D cuadrado. Y lo voy a poner así, mira. Así lo voy a poner. 4D cuadrado. ¿Está bien o no? Donde esto es, profe, esto. ¿Y eso cuánto vale? 2. Entonces mi fuerza final será 2 por 1, 2, 2 cuartos. Ese es un medio, 0,5 newton. Y respuesta sale enano. ¿Has entendido? ¿Sí? Muy bien. Siguiente problema, muchachos. En el siguiente problema te dicen, problema número 12, problema número 12, si entre dos cargas puntuales Q1, 9 Coulomb, y Q2, 4 Coulomb, que están separados 4 metros, ¿a qué distancia de Q1 se debe colocar una carga de 8 Coulomb
para que la resultante sobre esta sea nula. Muy bien, vamos a analizar. Primero, dos cargas. Una carga Q1 que vale 9 coulomb. Q1 de 9 coulomb. A 4 metros de ella, a 4 metros de esa carga, tenemos la carga Q2, también positiva, del 4 coulomb. ¿A qué distancia de Q1? A ver, aquí voy a poner una distancia X, no sé, esa es la pregunta. ¿A qué distancia de Q1 vamos a colocar una tercera carga de 8 coulomb? Para que la resultante sobre esta sea nula. Profe, ¿por qué hablan de una resultante? ¿Qué resultante habla? A ver, sucede que aquí tengo dos cargas, una positiva y aquí otra positiva, separadas 4 metros. Entre ellas voy a colocar una tercera carga positiva y quiero la fuerza resultante. Las resultantes se refieren a la fuerza. Pero sobre esta carga, profe, la ecuación de la fuerza eléctrica entre dos cargas, dice bien claro eso, es constante de Coulomb, producto de las cargas, dos cargas sobre el cuadrado de la distancia. Esa es la fórmula. Pero, profe, la fórmula solo admite dos cargas y acá tengo 3. Pero están pidiendo la fuerza resultante sobre esta carga, debe ser nula. O sea, en la fórmula yo debo evaluar a la carga de 8 coulomb. O sea, es obligatorio usar en la fórmula a la carga de 8 coulomb porque la fuerza en ella es nula. Obligatorio esta carga. Entonces, de las dos, una tiene que ser esta. Profe, y la otra, si son dos, a escoger, pues entonces, muchachos. Primero aquí, esta va a entrar sí o sí. Pero ahora, profe, para la fórmula necesitamos otra carga. Una de ellas, primero esta, profe. A ver, primero esta, prueba con esta primero. Más con más. Se repelen. Fuerza de repulsión. Se repelen. Esta es la fuerza eléctrica entre la carga 1 y la carga 3. 1 y 3. Fuerza entre la carga 1 y 3. ¿Se entiende? Ya, profe, ahora, pero ya probé con una. Usted dice que la carga 3 debe entrar sí o sí. La otra hay que probar, ya probé con esta. Y ahora, sigues con la carga 3, ya probé con esta, ahora prueba con la otra. Carga 2, carga 3 con 2, más con más. También se repelen, profe. Más con más, no, más con más se repelen. Fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Y ya está. Ahora solo quiero analizar la carga de 8 coulomb, solo esta carga. ¿Por qué? Porque en ella la resultante de la fuerza en ella es nula. Para que estas me den una resultante nula, ¿cómo deben ser estas? De igual valor. Cuando van en contra se restan. Y para que se anulen deben ser iguales. Deducción, profe, entonces. Para que se anulen, para que la fuerza resultante en la carga 3 sea 0, la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 debe ser igual entre la fuerza de la carga 2 y la carga 3. Tienen que ser iguales, sí o sí, en valor. Ahora operemos. La fuerza será constante de Coulomb, producto carga 1 con carga 3 sobre el cuadrado de la distancia entre la carga 1 y la carga 3. Acá también, constante de Coulomb, carga 2 por la carga 3 sobre el cuadrado de la distancia entre 2 y 3. ¿Qué podemos eliminar? Las constantes. Se va, la carga 3 se va. Y me queda carga 1, 9 coulomb. Pones 9 coulomb. Su distancia entre 1 y 3, X.
al cuadrado. La carga 2, 4 coulomb. La distancia entre 2 y 3, 7 es 4 y acá hay X, entonces acá tendrías 4 menos X. 4 menos X al cuadrado. Los coulombs se van. Para eliminar los cuadrados, saca raíz a ambos miembros de la igualdad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué te queda? Me queda 3. 3, profe. Abajo me queda X. Me queda 2. Abajo 4 menos X. Despejando. 12 menos 3X es igual a 2X. Pasa con más. 5X igual a 12. Divides y X sale 2,4 metros. Y respuesta. Y salió enano. Ya está el problema. ¿Se entendió? Muy bien. Siguiente problema. Problema número 13. Vamos con el 13, muchachos. En el problema 13, ¿qué nos dice? Dice, se tienen dos cargas de pesos iguales W y cargas Q y menos Q. Una de ellas está sostenida por un hilo en el techo y la otra se mantiene suspendida. Pregunta, ¿a qué distancia vertical deben estar separadas de manera que se equilibren? Más o menos voy a dibujar lo que ha dicho el texto. En el texto dice, hay dos cargas. Una está sostenida a un techo mediante una cuerda. Esta es una carga. Una carga Q, una carga Q, y la otra suspendida en el aire. Acá está la otra carga, negativa, menos 2Q, separadas una cierta distancia. Y la pregunta es esta, ¿a qué distancia deben estar? ¿Sí? ¿A qué distancia vertical deben estar separadas de manera que se equilibren? Pero acá dice, dos cargas de pesos iguales. Acá esta carga tiene un peso W y esta carga tiene un peso también W. Analicemos. Primero lo que hemos aprendido entre cargas. Si son cargas de signos opuestos, se atraen. Y tienes que dibujar. Dibuja esta carga, ya, esta carga positiva con esta otra carga positiva. Se atraen, profe, sí. Ahí hay una fuerza eléctrica de atracción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, una fuerza eléctrica de atracción. Ya, pero ¿qué más? Profe, dice que hay pesos. Recordamos estática. ¿Por qué? Porque dice equilibrio, y equilibrio pues hablar de estática. A ver, ¿qué fuerza hay? Un peso. ¿A dónde hay peso? Hacia abajo, profe. Ahí está, un peso, W. Él también tiene un peso, abajo, W. Ya está. Ahora, en la cuerda, ¿qué hay? Una tensión. Analizamos, corte en la cuerda, aparece la tensión. Corte del cuerpo al corte, una tensión. ¿Se entendió? Equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, analizamos a un cuerpo nada más, ¿eh? A un cuerpo. Si hablan de equilibrio, los dos están en equilibrio y puedo estudiar cualquiera. Pero en este caso me voy a basar en la carga de menos 2Q. En la carga de menos 2Q. En menos 2Q. Ahí. Profe, por equilibrio, la fuerza eléctrica, la fuerza que va arriba, es igual a la fuerza que va abajo. Profe, ¿y estos? No. Esto es para la carga Q. Para la carga menos 2Q solo es esto, nada más. Pero más me interesa. Ya, profe, ¿y la fuerza eléctrica tiene fórmula? Constante de Coulomb, producto del valor absoluto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Operando, ¿qué te queda? ¿Qué te queda operando? Ah, profe, queda 2 constante Q cuadrado sobre D cuadrado igual a W. ¿Se entiende? Pero yo quiero la distancia, despeje entonces, 2K
Q cuadrado sobre B doble es igual a D cuadrado. Esto pasa como raíz. Sacando raíz te queda 2K sobre B doble. Q cuadrado tiene raíz, sale el Q, D. Y respuesta, 2K sobre B doble por Q. Y sale casita. Este es el problema. ¿Han entendido? Sí. Vamos con el siguiente. Problema número 14. Nos dice, un estudiante realiza un experimento para medir la carga eléctrica de 4 cuerpos. Los siguientes son los resultados experimentales. Esta pregunta es muy conocida. Y te dan 4 cargas. ¿Cuáles de las mediciones diría usted que no son compatibles con la teoría? La primera carga, analicemos la primera carga. La primera carga Q1, vale, la carga Q1 vale 4,8 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora recordemos, la carga de un cuerpo era múltiplo de la carga elemental. La fórmula era Ken, que era N el número de electrones y que era E la carga mínima elemental, 1,6 por 10 a la menos 19. Como esto tiene fórmula, en vez de pongo eso, E por N, 4,8 por 10 a la menos 19 coulomb. La E tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la E? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es el valor de la E. Para determinar la carga, operando, se va, divides 4,8 entre 1,63 y salió que N es 3 electrones. Pero, profe, ¿y eso qué significa? Hasta ahí nada. Hasta ahí todavía nada. Para tener esa carga, el cuerpo tiene que perder 3 electrones. Pero vamos con la segunda carga. La segunda carga, la carga 2. Tu carga 2 vale 2,5 por 10 a la menos 19 coulomb. Aplicamos lo mismo, el E que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, el N que no sabemos, 2,5 por 10 a la menos 19 coulomb. Vas a operar, se va y te queda 25 dividiendo, ¿no? 25 sobre 16. Bueno, 2,5 sobre 2, 1,6, que es 25 sobre 16. ¿Y cuánto es 25 sobre 16? 1, a ver, divide rápido. ¿Cuánto te sale eso? ¿1, 1,56. Ya. Electrones. Ahora analice esto. Un cuerpo puede perder un electrón, puede perder 2 electrones, puede perder 3 electrones, pero no puede perder 1,56 electrones. O sea, un electrón y un poquito más de otro. No podemos partir los electrones. Entonces, para que la carga exista, esta carga está mal. Porque el N debe pertenecer a los números enteros. Un número entero. Y es decimal. Ah, ya, profe, la carga 2 está mal. Esta carga está mal. No existe. ¿Cuáles de las mediciones diría usted que no son compatibles con la teoría? La 2, porque esa carga no existe. Para determinar una carga, el número de electrones debe ser un número entero.
¿Se entiende? Entonces vas a repetir el problema ¿con quién? Con 3 y con 4. ¿Se entiende? Te dejo de tarea para ti eso. Y vas a encontrar que el 4 está mal dado. Entonces la respuesta sería, no son compatibles, 2 y 4. Y desde ahí casa. Tarea, terminar los dos que faltan. ¿Se entendió? Bien, siguiente. Problema número 15. En el problema número 15 dice, en el siguiente sistema de partículas eléctricas o electrizadas, ¿cuál es el valor de Q si se sabe que la fuerza eléctrica resultante sobre la carga positiva es horizontal? Vamos a evaluar aquí no el dibujo porque más nos demoramos dibujando. Mira, tengo 4 cargas, pero ubícate en la pregunta. Dice, ¿cuál es el valor de Q si se sabe que la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q sub 0, esta es la carga a estudiar, esta es horizontal? Y empezamos. Profe, hay que analizar esta carga. La fórmula solo usa 2 cargas, obligatoria es esta. Y la otra hay que probar. Primero con esta, luego con esta y luego con esta. Y probamos. Primero, profe, con esta. Más con más se repelen. Y acá hay una fuerza. Llámale a esta carga 1, carga 2, y esta carga Q es tu carga 3. Esta es la fuerza de repulsión provocada por la carga 1. Más con más se repelen. Acá hay una fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. Mira acá, mira acá. Una fuerza de repulsión. De la carga 2 a la carga sub 0. Y por último, este con este, más con menos, se atraen. Y una fuerza de atracción. Este atrae a este. Fuerza con la carga 3 o carga Q. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer yo ahora es, esta fuerza la voy a descomponer. Esta fuerza 2 o fuerza provocada por la carga 2 la voy a descomponer. Una componente en dirección horizontal y una componente en dirección vertical. En un cuadrado, porque es un cuadradito, acá tienes 45 graditos, acá tienes 45 graditos, y esta componente sería F2 por el coseno de 45 graditos, y este sería F2 por el seno de 45 graditos, y esto lo elimino. Pero dice, la fuerza resultante sobre esta carga es horizontal. Para que sea solo horizontal, tienes que eliminar estas dos. Y para que se eliminen, ¿cómo deben ser? Iguales. Por lo tanto, profe, yo concluyo que la fuerza generada por la carga 2 sobre la carga Q sub 0 por el seno de 45 debe ser igual a la fuerza provocada por la carga 3. Y la fuerza entre dos cargas, en este caso entre la carga 2 y la carga Q sub 0, es constante de Coulomb, la carga Q sub 0 por la carga Q sub 2 sobre la distancia para carga 2 con la carga Q sub 0, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, la fuerza eléctrica entre la carga 3 y la carga Q sub 0, constante de Coulomb
carga Q sub 0, carga 3 sobre el cuadrado de la distancia con la carga 3. ¿Qué se puede eliminar? Q sub 0 y constante de Coulomb. La carga 2 vale 2. Dato. La distancia, si acá hay L, acá tienes L raíz de 2 al cuadrado. L raíz de 2 al cuadrado. 2L, profe, 2L cuadrado por la raíz de 2 sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Es igual a la carga 3, que es Q. En realidad es una carga negativa, valor absoluto, sobre la distancia entre esa carga, que es L. ¿Se entiende? Operando, se va. ¿Y qué me quedó? Que el valor absoluto de la carga negativa debe ser 2, o bueno, pegado si quieres, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, más abajito ponlo. Es un valor absoluto, pero si no sacáramos el valor absoluto, sería menos raíz de 2 sobre 2, Coulomb. Y respuesta, sale enano, y ya está el problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, chicos, hemos repasado prácticamente la mitad.